Vamos a hacer la presentación de los programas que este año desde STEP juntamos para los colegios de Berrechoa y Santa María. Yo soy Miquel Ewe, no sé si alguno me conocéis de años anteriores, soy director de STEP y generalmente pues, desde la pandemia utilizamos este tipo de presentación online, aunque las solemos hacer presenciales en los colegios. Y bueno, es verdad que de esta manera yo creo que al final es un poco llegamos a más o más sencillo que el juego que hacíamos anteriormente. Además, luego en principio esto se está grabando y estará colgado en las webs de vuestros colegios, ¿vale? Durante lo que consideren oportuno, ¿vale? Entonces, bueno, eso también os queda como referente, digo, de cara si vais a apuntar o no apuntar cosas, pues va a estar todo grabado y lo tendréis ahí. Dicho lo cual, empiezo por presentarme, que igual lo tenía que hacer al principio, ¿no? Solo lo he hecho y yo os he dicho que soy, he dicho ahora que era Miquel, y empiezo a presentar a Step, ¿vale? Antes de empezar con los programas. Bueno, usted, para los que nos conocéis, como he dicho antes, desde el año 2011 colaboramos con Berrichos Santa María y también con Madrid y con San Gregorio, o sea, vale, por lo menos en la parte del norte. Este es una organización de Bilbao y que desde Bilbao y desde el año 92 en la que nos dedicamos a la gestión y programas de gestión y a la gestión de los programas de idiomas, ¿vale? Luego explicaré qué son programas de idiomas, porque he dicho así, a veces queda un poco de aquella manera, no se entiende muy bien, ¿no? Pero luego yo creo que dándos las claves de lo que son los programas de idiomas o de lo que hacemos, así lo conoceréis mejor. En total somos 10 personas que durante todo el año nos dedicamos a esto. Y somos, a veces la gente nos pregunta, ¿somos una academia? ¿Si somos una agencia de viajes? Pues no. Realmente en STEP es una agencia de viajes como epígrafe que nos toca por lo que nos toca, pero que solo nos dedicamos a programas de idiomas en el extranjero. No hacemos absolutamente nada más. Fiscalmente, digamos, estamos englobados ahí en ese. Vale, como os decía, 10 personas. Muchos de nosotros hemos sido estudiantes de intercambio durante tiempo en el extranjero en cursos escolares y otros en más cortos. O sea que al final una experiencia como usuario y sobre todo una experiencia pues, del año 92. En este momento ya solo está el dueño, el resto de personas que estaban se han jubilado, pero bueno, tenemos gente que lleva desde el 93, una persona, y los más jóvenes que se han incorporado hace poquito, pero la mayoría de los 10 pues desde el año 2011, la última incorporación, 2012, por ahí sería, ¿vale? Entonces, se baje también de los programas que hay. Somos adjudicatarios, hemos sido adjudicatarios de diferentes becas. Este año vamos a ser adjudicatarios solamente de la beca del gobierno vasco para secundaria y bachillerato en Francia y Alemania. En nuestro caso, somos adjudicatarios de becas de la Diputación de Álava con unos campamentos que hacen durante el año en Tejo, con un profesorado en inglés, un poco lo que haré de también nuestros campamentos en esa filosofía. Y bueno, hemos sido adjudicatarios de becas de Gobierno de Navarra, diferentes programas y de diferentes localidades. ¿Vale? Y luego, aparte de colaborar con los menesianos, también nos suele conocer la gente, igual también nos suena eso de lo que escuchaban del programa Gastedi, el programa de idiomas lo elaboramos nosotros. Es decir, que parte de la oferta de lo que veáis aquí está en nuestro folleto, otra parte está en el folleto de Cuchabank, hay un poco de cosas, por decirlo de alguna manera, y hay cosas que conviven en los dos y también eso tenemos, ¿vale? Sí que, por anticiparlo desde ahora, la ventaja en precio que tiene el colegio, que la haremos luego al final, es la misma que tienen los usuarios de Cuchabank. Si esa pregunta, digamos que es, si me hago por un lado o por el otro, bueno, más barato que lo que tiene el colegio, no lo vais a encontrar. ¿Vale? Es un poco el acuerdo que tenemos históricamente. Como os decía, ¿qué son los programas de idiomas? Por empezar, y porque siempre yo creo que al final es importante para bueno, saber qué es lo que hacemos para que así lo conozcáis nosotros. Pues los programas de idiomas al final, que dicho así, como decía, queda un poco sin más, eh, para nosotros son lo que veis en la pantalla. Son cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes y adultos en familia y en residencia. Parte de lo que hablaremos hoy, la mayor parte, la parte de Inglaterra, la parte de Irlanda, la parte de Estados Unidos, y en esta parte campamentos residenciales de inglés en España, Tarazona, que es lo que hablaremos, un poco lo que os decía antes que hacemos en Espejo durante el año con la Diputación de Álava, pues un supercamp, un camp 100% en inglés en Tarazona, en finales de junio y julio, y luego años académicos e integraciones en Estados Unidos, Irlanda y Canadá. De esto hicimos una charla ya por octubre-noviembre para vosotros también, para el colegio, ¿vale? En principio, si alguien estuviera interesado,
no vamos a hablar hoy de esto, lógicamente. Luego tenéis todos nuestros contactos, ahora van a aparecer al final y vais a tener todo, pero bueno, sería para llamarnos cuanto antes porque esto ya está acabando el proceso, digamos, de así como lo de verano, estamos empezando en la venta, bueno, pues esto está ya en la cuesta abajo, vamos a decir, alguna, depende un poco del país, ¿vale? Pero en principio en Estados Unidos prácticamente estamos acabando. En Irlanda y Canadá había algo más de tiempo, pero no se puede dejar, ¿vale? Y bueno, más a veces que presentarnos qué hacemos y qué es lo que hacemos. También es importante para nosotros, por lo menos, saber por qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Mejor dicho, que en su día en el año 92, pero 91 en creación realmente, cuando estaban pensando para abrirlo en el 92, eh, era el por qué se creó STEP, ¿no? STEP lo crearon profesores de inglés que en aquel momento veían que con dar unas clases magistrales, o magistrales, pero con dar clases buenas, por dejarlo ahí, no valía. Hacía falta algo más. Hacía falta algo más, ya no solo, era como vivir, hay que vivirlo, ¿no? Y para eso pues, hay que irse, hay que estar fuera y hay que al final hacer cosas y ver cosas que solo se aprenden allí, estando allí. Tengo un buen nivel de inglés, pero al final si no lo pongo en práctica o cuándo lo tengo que poner en práctica y dónde lo tengo que poner en práctica y qué se utiliza en cada momento, pues eso generalmente igual que pasa con todos los idiomas, pasa in situ, ¿vale? Y luego encima, bueno, pues al final todo ello dándole un pequeño baño, ¿no? De una parte académica, lúdica y cultural, que es un poco lo que nos gusta decir a nosotros, y tampoco son programas, saber un poco de todo, en Estados Unidos, evidencias, en clases, pero bueno, al final que cumplan todo esto, ¿no? Que tenga una parte académica, que tenga una parte lúdica y que tenga una parte cultural de lo que, ¿vale? Entonces, bueno, este era un poco, era el objetivo y el objetivo que seguimos persiguiendo, ¿vale? Un poco lo que nos mueve a hacer estos programas. Y como eran profesores, pues se marcaron unos objetivos también muy claros en cuanto a asignaturas y en cuanto a calificaciones. Dijimos, hay que sacar sobresaliente en todo, como en clase, en nuestras 4 Cs, que son las asignaturas de verano, ¿no? El idioma, conocimiento del idioma, el contacto con nuevos amigos de edad, que van con ellos en el grupo, moveremos, que conocen allí internacionales de otros sitios, los de las familias que hay, todo eso, la comunicación con adultos y luego, bueno, pues también una cultura de eje de ocio que al final eso también lo van a tener las actividades, las excursiones que vayan haciendo en cada uno de los destinos como iremos viendo, ¿vale? Entonces, esas son las asignaturas, como decía, hay que sacar sobresaliente en todo porque hay que disfrutar de absolutamente todo, de la parte, como decía antes, académica, lúdica y cultural, lo que perseguimos nosotros. Bueno, nos vamos a ir metiendo ya en el detalle a posteriori de esto, de los programas. Algo que recalcaré también al final, y que, bueno, en principio si nos conocéis, entiendo que esto es una parte que la tenéis más que superada, pero el que no nos conoce sí que nos gusta reflejar y un poco también es porque estamos aquí, hemos dicho que somos de Bilbao, Berrechoa, Santa María juntos, bueno, porque nosotros hacemos toda nuestra oferta con viajes en avión desde Bilbao. Todos los grupos van a llevar un monitor acompañante en viaje y estará en destino, en el mismo régimen que esté el resto de grupos, si está familia en familia, está en residencia en residencia, ¿vale? Todos los programas tienen actividades y excursiones, los que se ofrecen, no hablando de extranjeros, no hablando de gobierno. Y todos llevan un seguro de viaje, ¿vale? Más importante, más que más importante, indispensable para Estados Unidos, hay que llevar un seguro, sí o sí, porque nuestra tarjeta sanitaria no vale allí. También lo ponemos en Inglaterra y en Irlanda, donde en Irlanda la tarjeta vale y en Inglaterra de momento sigue valiendo. A lo contrario, va a seguir valiendo y yo creo que valdrá porque seguramente ellos también querrán que valga, ¿vale? Entonces, pero así todo también se les pone un seguro. ¿Vale? Esto es común a todos los programas. Y ahora me meto en la oferta que tenemos al cole. No sé si alguno tenéis, os ha llegado a casa porque estáis en nuestra base de datos o por lo que fuera, nuestro folleto, ¿vale? Como decía antes, veréis que hay alguna cosa que puede estar aquí y que luego, en principio, lo que tenéis vosotros está todo, ¿vale? No hay algo que no estará en Cuchabank de lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, luego al final hablaré, como os he dicho, poner un PDF y veremos la ventaja que tenéis en precio con respecto al folleto. Si ha llegado el folleto, esta es la selección que hemos hecho con el colegio de programas o con los colegios de programas para ofreceros a vosotros. ¿Vale? Ahora iremos viendo, hay una residencia, hay una tutoría, los demás son en principio más o menos lo que llamamos programas clásicos con familia y clases de actividades. Luego está la parte de Estados Unidos, luego los voy a nombrar a todos, ¿vale? Mandar ahí, veis que
dos de unas edades, bueno, eso lo veis bien. Luego en Estados Unidos tendremos dos, el de Florida Santa Agustín y el de Inglaterra, en agosto, y luego ya el último hablaremos de Tarazona, del camp, del campamento 100% en inglés que hacemos en Talpa, ¿vale? Voy a ir ahora uno a uno por cada uno de estos. Es verdad que todos van a tener en nuestra web y en ese folleto, si tenéis el folleto porque os lo habéis recibido, perfecto. Si no, luego cuando veáis la web, podéis entrar a la web, podéis descargaros el folleto y están también explicados sin hacer falta que se haga un PDF, es decir, también tenéis todos los programas explicados. Yo aquí voy a ir bastante por encima de para qué edades es, de qué día es, un poco las actividades principales, los cursos principales, bueno, explicaré un poco el formato del programa, si no nos cernicaríamos. Más, yo ahora creo que esa información la podéis tener luego, ahora vamos a ir, por ejemplo, ya la podéis tener luego, digo, de leerla luego más en detalle, que es lo que decía antes, ni apuntar ese curso ni nada, porque todo eso está en la web y en el folleto, ¿vale? O sea que en principio lo podéis tener ahí. Bueno, pues empezamos por Irlanda. Como decía, tres programas. Cork, que es una residencia, Waterford, que puede ser en familia o residencia, y Athlone. Vale. En principio, perdón, Waterford, tutoría Waterford no es una tutoría, ¿vale? Yo con mi residencia he equivocado. Cork, que es una residencia, Waterford, que es una tutoría, y Athlone, que es familia, un clásico de 4 semanas con opción de First y Advance. De hacer el First y Advance a la finalización de los últimos días, antes de la vuelta, y de obtener el título de Cambridge si se hace el examen. Y hay que poner un nivel para poder hacer, con un nivel previo más o menos de casi de lo que es el First y lo que es el Advance, ¿vale? Es un B1 más, un B2 prácticamente y un C1 más, ¿vale? Pero eso ya lo hablaríamos con el. Empezamos por el primero. Tutoría Condado Waterford, ¿vale? En principio, con los colegios vuestros y con el Ministerio de Madrid y con más colegios, siempre ofrecemos alguna tutoría, ¿vale? A los colegios les gustan. Las tutorías, en principio, son programas más intensos, porque son tutorías en casa del profesor que llamamos y 1-4, es decir, tenemos 4 estudiantes nuestros con un profesor para dar clases. Lógicamente, el aprovechamiento es mayor que si hay 12 o 15, que es lo que suele ser los que iremos viendo luego los clásicos que llamamos. Entonces, en este caso, estamos hablando de, ahora lo veréis cuando pase la hoja, también lo pone allí, pero lo de un profesor para 4 estudiantes, ¿vale? Edad de 12 a 16 años y 2 fechas, del 29 de junio al 20 de julio y del 20 de julio al 10 de agosto. Estas fechas son cerradas porque, como hemos dicho antes, salimos desde Bilbao, vamos en grupo, vamos con monitor acompañante, tenemos que volar en estas fechas. Si empiezo a pensar que tendría que ir en otra fecha, pues hay que sacar billete nuevo, hay que hacer un montón de cosas nuevas y hay que volar solo, por lo cual entendemos que no es lo que perseguís, o por lo menos la idea que tenemos nosotros de cara a lo que estáis buscando, lo que también. Vale, entonces, bueno, por los polis. Como os digo, la edad, las fechas y lo he dicho antes, en principio lo que se hace es, llamamos tutoría casa de profesor, tampoco es que sea literalmente la casa de profesor, es una casa que está adecuada a una parte de la casa o sala o lo que fuera para que den clase con el profesor. Esos 4 estudiantes hacen el examen antes de salir desde aquí y se les nivela y en función de esa clase que compondrán los 4, más o menos las ubicaciones de las familias suelen ser lo más cercanas posible. Hemos dicho antes que era de 12 a 16, porque aquí no hay transporte público, ¿vale? Es una zona bastante. Está en la costa, pero es un pueblo pequeñito, cercano a Dungarvan, este pueblo, ¿vale? Y pasa en ese alrededor. Entonces no hay transporte público. Por eso los de 12, pues también, bueno, siendo en familia. ¿Vale? Estancia en familia con pensión completa y ahí tenéis. Eso es lo que decía antes, que no voy a entrar al detalle de actividades, excursiones, las tenéis en el folleto y vienen mucho mejor. O sea que al final es bastante más sencillo verlo ahí. Cork. Cork sí que es una residencia, ¿vale? Este es un programa de 13 a 17 años, ¿vale? Es una residencia abierta, por decirlo de alguna manera, no es que sea un colegio como, bueno, como suelen ser más los ingleses, que es un colegio como más un recinto cerrado, al final son apartamentos de la zona universitaria que la zona de verano, que no hay tanto en la zona de tiempo de verano, que no hay estudiantes universitarios, en muchos de estos sitios, al final las escuelas irlandesas, una escuela irlandesa pues alquila esa parte y luego da también las clases, ¿vale? Pero no es un campus cerrado. Hay 2 fechas porque es de 2 semanas, del 30 de junio al 13 de julio, del 14 al 27 de julio. Y la edad 13 y 17. Bueno, importante, lo que decía antes, clases, vale, 15 horas semanales. Los de 4-1 se dan más o menos, para que os hagáis una idea, cuando tenemos 15 clases semanales suelen ser de 50 minutos, ¿vale? Cuando damos las tutorías
Al final estamos hablando de 3 horas de clase a la mañana todos los días, es el grupo de 4, y luego la actividad de la tarde también la hago con ese profesor, con lo cual al final el contacto es mucho mayor, porque estoy otras 3 horas por tarde con él prácticamente, ¿vale? Entonces, al final ya no estoy dando clase, pues tampoco nada es muy gramatical en la tutoría, se hace un poco de gramática a la mañana y luego se van preparando cosas, sobre todo se habla. Pues ese es el enfoque que le damos a la parte de tutoría, ¿vale? En el de residencia, clases internacionales. Aquí van a ese sitio que os he dicho, a esos apartamentos y a esa parte universitaria, estudiantes de todo el mundo, estudiantes de todo el mundo que llegan allí, como nuestro grupito de 15 a 20 estudiantes, que llegará con nuestro monitor y ahí hacen el examen de nivel antes de ir. En algunos sitios se hace antes, bueno, eso va cambiando, cada vez se hace más antes de ir. El tutoría es obligatoriamente antes para poder hacer las ubicaciones. En estos generalmente se hacía el primer día, pero bueno, hoy en día como muchas cosas se hacen online, generalmente nos lo suele mandar y a veces lo hacéis antes de ir. Simplemente al objeto de reubicar o objeto ubicar las clases, o sea, tener las clases por los estudiantes asignados, como te he dicho antes, unos 12 o 15 y serán de todo el mundo. Si llegas con alguno que ha ido de aquí, pues probablemente. Si tienes un nivel de inglés acorde a tu edad, más o menos, pues estarás en una clase que esté en ese nivel y habrá uno más de aquí, en función de la edad, ¿no? Luego hay gente que está en niveles más altos o niveles más bajos. Vale, generalmente aquí las actividades, ya veis que son un poco más movidas, tiene una peculiaridad bastante grande este programa, que son estas opciones que veis aquí, fútbol, golf, steam, hípica y rugby. ¿Vale? Una semana puede estar focalizada una de ellas, o las dos, o una semana una, otra. Tienen un coste extra, pero son como que en principio lo demás es una multiactividad. Las actividades de la tarde, pues un día harás fútbol, otro día harás otro deporte y otro día igual estás viendo un cine. Pues no sé, cada uno irá haciendo. El que escoge estas opciones de fútbol, golf, steam, hípica y rugby hace eso en la parte de la tarde. No hace lo que hacen los demás en esas 3 horas, lógicamente. Ellos están en la opción de fútbol o lo que fuera y nosotros hacen muy difícil. Vale, y ahí tenéis las excursiones, bueno, al final, vale, pasamos a Athlon. Athlon es un programa de 13 a 17 años. Hay algo de transporte público, no es que sea demasiado, y encima por eso suele tener algo de transporte discrecional y unos, pero bueno, quedaros con la idea de que 13 a 17 porque, bueno, Athlon es más grandecito y hay que moverse. 4 semanas, como decía antes, del 30 de junio al 28 de julio, ¿vale? Y aquí, con la peculiaridad de que también vamos a grupos internacionales, tenemos estancia en familia en pensión completa igualmente, tenemos las actividades que os vienen ahí, pero bueno, en principio tampoco es que haya nada especial, por decirlo de alguna manera, diferencial, por decir otra cosa, y luego las excursiones de Galway, Dublín, Glendalough y Greystones. Sí que tiene una cosa diferencial este programa, que es esto, FC y CAE, los he dicho antes, la posibilidad de preparación del First y del Advanced. Hay que llevar un nivel ya eh, prácticamente de First o de Advanced antes de ir para poder tener en esas 4 semanas que se dedica sobre todo la parte de la tarde a la preparación de examen. ¿Vale? Entonces ahí tienen alguna clase más, ¿vale? Es un poco más intensivo, pero al final están las cosas incluidas del examen, se hace el examen allí y en principio generalmente vuelven por el título, ¿vale? El resto de las tiene esa ventaja, por eso se pagan 4 semanas. Inglaterra, destinos en Inglaterra, 4. Leeds, Oxford y Brighton, que son en familia, y Kings Bruton, que es una residencia, ¿vale? Empezamos por Leeds. 13 y 17, Leeds es una ciudad bastante grande, ¿no? Tamaño. Desde luego hay que coger transporte público, porque además estamos un poco en las edades, porque que se supone que ya es cuando las chicas son un poco más autónomas. Fechas del 6 al 27 de julio, algunos hoteles que sean un poco más tardías, otros más tempranas, bueno, y una oferta un poco con todo. Y aquí, pues prácticamente lo mismo que en Athlon, como veis, además, clases 15 horas semanales, están en la comprensión completa, actividades, pues, antes ponía baloncesto, pero bueno, al final aquí pone deportivas, al final van haciendo diferentes cosas, y además pone etcétera, ¿no? Y las excursiones, sí, hombre, cada uno se va semejando a su sitio. Pues York, Manchester, van a Londres, que ahora tenemos, por ejemplo, en Oxford, que lo vais a ver, que sí que no. Pero bueno, sería un poco lo que es el programa en Leeds. Kings Bruton es una residencia, y esta sí es de recinto cerrado que llamamos, ¿vale? Esta es como, al final, lo que para nosotros viene a ser un internado durante el año, ¿vale? Que generalmente no ha tenido una buena prensa aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parecía que el internado solo, pues ya hoy en día, pero solo iban aquellos que lo hacían mal, ¿no? En Inglaterra esto, y en Irlanda también, ¿eh? Existen un montón de colegios de estos que tienen
Bueno, pues al final son importantes, tienen unas instalaciones muy buenas y al final tiene un pedigrí que la gente está dispuesta a pagarlo, ¿vale? Entonces, esto durante el verano también se queda libre como las universidades y entonces lo que hacen las escuelas de idiomas es alquilar esto, dependencias, y al final van ahí. En principio, pues lo mismo, clases 15 horas semanales, la estancia en residencia en pensión completa, ¿vale? Y luego tenéis ahí actividades, funciones que es un poco lo que más podemos poner siempre, al final también depende un poco el tiempo, pero bueno, Londres, Oxford y Cardiff. Depende de la climatología, cuando se hacen, si va algún día cambiar alguna, pero bueno, en principio en verano, aunque sea Inglaterra, para que se cumplan las que están planeadas. ¿Vale? Algo de panel fijo. Programa en Brighton, 13 a 17 años, Brighton también ya tiene su dimensión y este es el programa que ofrecemos en agosto, del 4 al 25 de agosto, ¿vale? En la oferta hacia el colegio. Pues ya veis que todos son más o menos, excepto las teorías, son todos iguales. 15 horas que se van a desde clase, repartidos en 5 días. Aquí, lógicamente, se están en familia también y en pensión completa. Y excursiones, sobre todo Londres y Cambridge, ¿vale? En principio está cerquita y, bueno, suelen ir cogen el tren y van a Londres con los ingleses de la escuela y ahora que es cada día. Vale, Oxford, el grupo más alto de edad, de 16 a 19 años, alguno está ahí en el límite, del 22 de junio al 13 de julio, también estancia en familia, 15 clases semanales, y ahí tenéis un poco las actividades. Cursiones las mismas que otros, Londres y Berlín, ¿vale? Sitio, ahí tenéis la oferta de Inglaterra después de la de Irlanda. Y nos vamos a la de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos Nueva Inglaterra, agosto y Florida, Santa Augusta, ¿vale? En principio, edades. Estados Unidos siempre marcamos 14 y 17. Al final, se supone que has tenido que dar algún paso más anterior a embarcarte a ir a Estados Unidos. Bueno, al final esto es como el fin, ¿no? Esto es un poco como he llegado a segundo de bachiller, pero porque empecé en primaria, dando pasos un poco parecido, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que en verano me permite hacer solo en Estados Unidos, que es convivir con una familia voluntaria sin que haya clases, ¿vale? Edades 14 a 17, del 30 de junio al 28 de julio en el caso de Santo Agustín, 3 al 31 de agosto en el caso de... ¿Vale? Como os decía, familias voluntarias, cosa que no existe en otro sitio del mundo, en principio, o por lo menos en los niveles que existen en Estados Unidos. Aquí alguna vez viene alguno y también hemos conseguido una familia que lo haga de manera voluntaria, pero solo hay dos, Estados Unidos para eso es especialista, en que le vaya gente. ¿Vale? Y estos, como veis, no tienen clases, lo que tienen son una quedada, más o menos una quedada 2 a lo sumo semanales, ¿vale? Con esa fiesta de bienvenida, con una buena salida a nadar, a la playa o lo que fuera. Y luego sí que tienen las excursiones, ¿vale? En cada caso, además, como, bueno, yo creo que tiene su encanto, la zona de Florida, si habéis estado y no la conocéis, pues, bueno, al final, aparte del buen tiempo, tienes cosas que ver y aquí tenéis alguna de ellas, sobre todo el tema de los parques, el Water Park de SeaWorld, ¿vale? Y luego en la parte de, perdón, en la parte de Nueva Inglaterra, sobre todo, aparte de ver Boston, aparte de ir a un parque temático, sobre todo, está el tema de Nueva York. Nueva York es una excursión que se hace a la finalización y en principio después ya se sale de Nueva York hacia aquí. Son 3 días, 2 noches, ¿vale? Lo que se está en Nueva York. El grupo entra, en el caso de Nueva Inglaterra, entra por Boston y luego sale por Nueva York. Por eso se hace aquí, ¿vale? Para que ellos puedan hacerlo sin. ¿Vale? He pasado palabras. Vale. Pasamos a Tarazona. Estamos llegando ya al final de la explicación de los programas, ¿vale? Quería hacerlo un poco ágil porque si no al final es todo como muy repetido y lo que está en el folleto. Tarazona es nuestro camp 100% en inglés, ¿vale? En Tarazona, en principio, yo os mentiría si os dijera que entre esas tres chicas van a estar hablando en inglés ellas todo el rato, porque no estarán. Es más, como las habitaciones son dobles, tampoco estarán las tres, son habitaciones dobles con baño. Lo que sí os digo es que desde el staff, o sea, desde nuestros profesores, monitores, de todos nuestros adultos que ponemos allí, nativos y alguno que no es nativo, la mayoría son nativos, pero alguno no es nativo y además queriendo para que, bueno, sea un tema médico, le pueda acompañar al ambulatorio, no tenga que ir, pues al final es un poco más cómodo. Al final, de ese staff hacia ellas, hacia los niños, siempre se habla en inglés. Y no solo en las clases y las actividades y en las veladas, sino en la mesa de cuando se desayuna, se come, se cena, cuando hay que ir recogiendo las habitaciones, todo eso. Porque al final nuestro staff se mete en esas mesas y come con ellos. Igual es cuando más aprende, ¿vale? Aquí tenemos estancias de una semana y de 2 semanas,
¿vale? Es un poco lo que nos ha ido demandando el mercado últimamente. Antes hacíamos esta E3, esta parte yo creo que la E3 de campamento ya no volveremos a verla, una semana y 14 días, ¿vale? Al final, 2 semanas. 5 clases diarias de inglés durante, bueno, es por la mañana, tampoco, yo he dicho antes, tampoco esto es súper gramatical, o sea, se trata de aprender, lógicamente, y se trata de trabajar algo gramaticalmente, pero muchas veces es más enfocado a lo que vamos a hacer luego, a la actividad de la tarde, a la visita que vamos a hacer al pueblo, bueno, en este caso, a un deporte, o me da igual, a un tema cultural, o a un teatro, por lo que fuera, ¿no? Entonces, al final, esas son las clases. De hecho, la última, la quinta, la llamamos Project Hour, que es como la hora del proyecto. Bueno, tampoco se gana nada, pero durante toda la semana van haciendo ahí cositas, nada especial que decir. Y al final, bueno, pues esa hora de proyectado se suele traducir en alguna cosa que traen o lo que ¿vale? Sin más. La estancia es en residencia, no está aquí, en el folleto sí que lo tenéis, es el seminario de Tarazona, no sé si lo conocéis. Tarazona está lo de Tudela, aquí también saldrían el de Bilbao, no había problema, ¿vale? Entonces, es el seminario de allí. Recuerda al seminario de ahí un poquito por la dimensión y por lo grande que es. No es igual, ¿eh? Y es un recinto cerrado, ¿vale? Realmente sí que es cerrado. Como el de Dios. Luego, digamos, de ahora hay accesos de la calle. Ahí solo se puede entrar los que están dentro del centro, ¿vale? Tarazona nació con STEP, o sea, y STEP nació con Tarazona, ¿vale? Porque os veis una idea desde la que estamos haciendo, como he dicho, desde el 92 es en televisión completa en nuestros horarios, no como en Inglaterra o Irlanda, que al final es en televisión completa, pero en horario de lunch del mediodía, cena de noche, aquí en nuestros horarios. Y luego también tiene actividades y excursiones, ¿vale? Hay una excursión de día completo y luego hay un montón de deportes, manualidades, gincanas, todo lo que viene, ¿vale? Eso también tenedlo en cuenta porque es importante. Bueno, sé que es un poco demasiado, todo comprimido. Luego ahora abriremos enseguida, y estamos llegando al final, como podéis intuir, abriremos el turno de preguntas. Pero bueno, antes de eso, recordaros los programas, 3 en Irlanda, 4 en Inglaterra, 2 en Estados Unidos y Tarazona, ¿vale? Pues nada, Waterford, Cork, Athlone, Leeds, bueno, si tenéis nuestro folleto o entráis en la web, vais a ver todos estos, el folleto lo diré, en el índice de la primera página de la web, según entréis ya vais a poder acceder a cada uno de esos destinos, ¿vale? Todos los cursos que os he dicho antes incluyen el curso sí, de inglés, vamos a decir, los que no tienen al final también es la convivencia, ¿no? Pero Estados Unidos sería que no tiene curso como tal. El alojamiento, la residencia, las actividades, las excursiones, el viaje desde Bilbao, el acompañamiento de monitor y el seguro médico. Es decir, al final lo que necesita cada estudiante es algo de dinero de bolsillo para lo que quiera comprar, gastar, pero poquito. No hace falta que sea muchísimo. Luego hacemos una reunión allá por mayo y ahí también nos damos algunas claves más y hablamos sobre todo en ese momento algo más de ese tipo de cosas, ¿vale? Quedan ahí. Estamos llegando, como os decía, al final. Presentaré un PDF, ¿vale? Ahí veis la web. En ese apartado de la web que tenéis ahí, está el folleto Jóvenes Mené. Ahí vais a encontrar el PDF que os voy a encontrar ahora, ¿vale? Y luego yo, en principio, vosotros os vais a escribir, antes lo solíamos hacer a través del call, era bastante más jaleo, ahora es a través de nuestro step.net, a través de la web, como si hicierais una inscripción, eso sí, poniendo en referencia Santa María, Berrechoa o Menesiano, para que nosotros sepamos, ¿vale? Si ya ponéis eso, se os hace el precio especial que ahora vais a ver. Como os decía, lo dicho, muchas gracias, buenas tardes por asistir y muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.